Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más, a un capítulo más de Moodcast Musicoterapia, el podcast de la musicoterapia basada en la evidencia. En esta ocasión volvemos a retomar un tema que tuvo mucho éxito en el año pasado en las prácticas de musicoterapia del máster de UNIR, y retomamos nuevamente las nuevas experiencias de los alumnos, de los supervisores, en las prácticas PIMAS, prácticas inmersivas de aprendizaje-servicio que realizamos en UNIR. El viaje no tengas prisa, deja que este podcast ocupe tus días. Y nada, pues tenemos por aquí, tenemos a Beatriz Amorós como directora del área y como musicoterapeuta que ha estado también haciendo el cierre en esta ocasión en San Lorenzo. Desde el otro lado del charco tenemos a Liliana Hernández, que es la coordinadora de las prácticas PIMAS allí en la ciudad de Bogotá. Y luego pues van apareciendo por aquí alumnos que han estado pues viviendo esta experiencia. Está Bernardo Peñalver, Diana Duener, Sandra Celaya, Fabián Romero, se irán sumando alguno más. Bienvenidos a todos, a todas, y nada, vamos a charlar un poco de qué ha sido esto de la semana PIMAS, cómo se ha vivido en un lado, cómo se ha vivido en el otro, y qué nos ha transformado a todos, ¿no? Cómo ha sido nuestra entrada y nuestra salida de esta experiencia tan intensa y tan inmersiva que realizamos. ¿Quién quiere romper el fuego? A ver, alguien ahí que diga, venga, lo tengo calentito. Venga, Beatriz Amorós dice que arranca ella. Adelante, Bea, todo tuyo. Hola a todos, pues muchísimas gracias, David, por aquí juntarnos después de esta semana preciosa. Como bien has dicho, yo esta vez mi papel fue en el cierre del PIMAS del Escorial, pero es muy bonito que tengamos este encuentro porque al final han sido dos experiencias distintas, una en Bogotá, otra en Madrid, pero creo que el objetivo está más que cumplido, que es que hemos conseguido que esos musicoterapeutas que llegaban con unas ilusiones y con unas ideas teóricas lo hayan convertido en práctica y tengan claro cómo enfocarse ahora para su vida laboral. Así que ahora les escucharemos. Pero creo que esto es lo bonito, ¿no? Dos países, dos experiencias, dos países donde se han ubicado las prácticas, pero realmente donde hemos juntado a muchísimos otros países, ¿no? Y dos experiencias formativas, pero que al final tienen un mismo resultado y es un montón de musicoterapeutas preparados para poder trabajar y ejercer de lo que más nos gusta. Efectivamente. Por alusiones, Liliana, ¿cómo lo has visto desde allá, desde Colombia, desde Bogotá, reuniendo a tantos alumnos de toda Latinoamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos incluso? Pues fue realmente fabuloso reunirnos casi 10 países. Es que la asistencia fue desde Argentina hasta Estados Unidos. Mejor imposible. Culturas musicales, culturas de ellos, sus aportes como musicoterapeutas con las diferentes características según el país. Fue una maravilla, realmente algo memorable para todos. Algunos de los que lo habéis vivido desde el lado de los alumnos, ¿os imaginabais que la semana PIMAS iba a ser lo que ha sido? ¿Llegabais así con unas expectativas claras? A ver, Sandra, ¿cómo ha sido tu vivencia? Nuestra vivencia, el self-experience lo vivimos muy intensamente y no sabíamos a lo que íbamos. Y gozamos mucho esta transformación que tuvimos de cuando llegamos al final. Cuando tú, que has viajado desde México, desde Monterrey, ¿cómo fue tu llegada a España? No sé, entiendo que un cambio cultural grande, cambio horario, muchas horas de vuelo. ¿Cómo ha sido esa experiencia doble, ¿no? La de hacer las prácticas, pero al mismo tiempo venir a un país distinto y encontrarte eso, con tus compañeros a los que has visto en la plataforma, pero verlos en vivo.
si llegara a donde fueron las prácticas al Escorial y llegar pues ver a los maestros, verte a ti, David, en persona, a Beatriz en persona. Es real esto. Muy, ver a esas 30 personas que estamos viendo en la pantalla, verlas así en físico, fue fue una experiencia. Y ver a toda esa gente cantando en los primeros días antes de llegar a las prácticas, ha sido con un nivel de música que tienen todos los compañeros muy especial. Venir de unos conservatorios, oír sus experiencias, sus vidas, ha sido muy enriquecedor. Fabián, tú que has estado allí en el otro lado, has estado con Liliana, ¿cómo has vivido esa confluencia de encontrarte con tanta gente de tantos países? Bueno, ¿qué tal? Realmente es una experiencia increíble. Para mí fue muy, muy enriquecedor también porque, claro, ver tanta cultura. Yo la verdad no me imaginé que estábamos tantos, de tantos países tan diversos y cada uno con una musicalidad increíble. O sea, que me parece que fue musicalmente maravilloso. Igual la experiencia de las prácticas han sido muy enriquecedoras hasta ahora. Personalmente yo estoy todavía asimilando algunas cosas, ¿no? Pero fue una experiencia increíble. O sea, verdaderamente uno no se esperaba tanto y tanto compromiso también de nuestros profesores allá en Colombia. Estuvo maravilloso, maravilloso. Esa es la premisa fundamental. Todos los que os han acompañado tienen un elevadísimo compromiso, como habéis podido ver, una vivencia casi que más intensa que la que planteamos en las prácticas. Viven la musicoterapia 365 días, 24 horas al día casi, y eso es lo que habéis percibido, ¿no? Esa manera tan apasionada de vivir esta profesión y de transmitirla y de disfrutarla, ¿no? Porque creo que eso se notaba. Incluso habíamos pensado con algunos compañeros que es tan enriquecedor que nos hubiera gustado hacerlo más tiempo, ¿no? Fue todo tan rápido, así o sea, así ya este otro teaching que es, como digo, es enriquecedor, pero sí es como que uno quiere más y bueno, eso es también el compromiso de la profesión que ahora uno sí va avanzando, ¿no? Sí. No sé si nos darían las fuerzas, ¿verdad, Bea? Eso es. Pero desde luego eso es un reflejo muy bonito, ¿no? De esta profesión, que al final te acabas enganchando y siempre quieres más, porque cuando la descubres, cuando ves todo lo que se puede hacer con esta herramienta que tenemos, que es la música y su poder, acabas queriendo más. Así que me alegra un montón que ese sea el resultado que os lleváis también de las prácticas de Colombia, porque yo lo que pude ver en Madrid, desde luego, también vi muchas ganas de más, ¿no? No sé si, Berni, por aquí en Madrid, ¿te quedaste también con esa sensación de querer seguir y querer seguir haciendo o ahora solo por nuestro lado? Sí, no, yo, vamos, lo dije allí, lo he dicho después y lo vuelvo a repetir, o sea, esto se merece que el PIMA se convierta en una semana que se pueda repetir más a menudo, o sea, que se pueda hacer postmáster y, vamos, lo recomiendo altamente. O sea, todo lo que se ha vivido allí, tanto a nivel personal como a nivel de profesionalizarse, ¿no? De creerse musicoterapeuta, pues me parece que se hace un imprescindible. Yo creo que el PIMA se va a convertir en un imprescindible a partir de ahora. Yo por lo menos hablo desde mi propia experiencia, pero por lo que veo no soy el único que tiene ese sentimiento, ¿no? ¿Compartes, Diana, este mismo sentir de Berni con el que has estado ahí en San Lorenzo? Sí, me pareció una experiencia muy especial. No me esperaba la self-experience, no sabía lo que iba. Me sacó de la zona de confort al 200% a mí, pero muy bien. Muy como con el apoyo del equipo, con todos dispuestos a
ayudarte. Fue más fácil hacerlo, más seguro, más cómodo. Y los trabajos de equipo se me hizo maravilloso el hacer los equipos de 6 para hacer las sesiones, porque conoces mucho de los otros compañeros, aprendes más, es como una forma muy bonita de trabajar. Yo sé que después ya es más por tu cuenta un poco con alguien más, pero para empezar un equipo de 6 se me hizo ideal. Se nos han sumado Carla Alvarado y Carlos Arturo. Les vamos a dar paso ahora también para que nos cuenten un poco sus sensaciones. Pero para todos aquellos que habéis arrancado a escuchar este podcast y estáis escuchando Self-Experience, y estáis escuchando prácticas, contextualizo un poco todo, ¿vale? Doy así como 4 pinceladas para que entendáis a qué nos estamos refiriendo, qué estamos contando con todas estas personas aquí. Las prácticas en el máster de musicoterapia de UNIR tienen varias modalidades, ¿no? En la que nos estamos centrando hoy es en las que llamamos prácticas PIMAS, que son prácticas inmersivas, para las cuales los estudiantes trabajan como 2 meses antes de las prácticas, haciendo una serie de actividades anticipatorias y preparatorias, tanto clínicas como musicales. Y después tienen la propia semana como tal, ¿no? En la propia semana de trabajo presencial se subdivide en distintas áreas. Talleres de self-experience, como estábamos contando ya por aquí, talleres de ensayo y de preparación de esas sesiones, y después sesiones de musicoterapia con distintos pacientes en distintos contextos clínicos. Y esas sesiones de musicoterapia están supervisadas en tiempo real por musicoterapeutas, tanto los que están en Bogotá como los que están en San Lorenzo del Escorial, y digamos que el modus de trabajo es que hacemos una sesión corta e inmediatamente hay una supervisión. Y todo esto, por supuesto, organizado con hojas de registro, con cuestionarios pre y post, para poder hacer una perfecta trazabilidad del trabajo de los alumnos y al mismo tiempo de los resultados que van obteniendo, ¿vale? Esto así un poco a grandes rasgos para que entendáis qué es lo que estamos contando. Y decíamos eso, que se han sumado por aquí Carla, Carlos, ahora también se suma Marco Almaguer. Y bueno, chicos, chicas, ¿cómo ha sido vuestra visión? No sé, Carla, por ejemplo, cuéntanos un poco cómo has vivido este encuentro presencial. Hola, buenos días. Bueno, buenos días acá en Costa Rica, porque ya están de tarde. Bueno, yo comparto un poquito el sentir de los compañeros. En realidad se viene uno con la sensación de que pudo haberse quedado más tiempo, a pesar de que es cansado, porque sí es cansado, pero la experiencia para mí fue maravillosa. La sentí como una experiencia muy completa en el sentido de que me ayudó de forma personal, en el ámbito emocional, profesional, o sea, como que tenía de todo un poquito. El hecho de trabajar con compañeros de otros países, con otras realidades, también lo enriquece a uno la experiencia de ver las experiencias que se dan en otros lugares y también de descubrir las cuestiones comunes que tenemos, pues por ser seres humanos, ¿verdad? Que todos compartimos los mismos temores, las mismas preocupaciones. El contacto, digamos, en nuestro caso, que fue, no sé si en España fue exactamente igual, que fue con los adultos mayores y con los niños, que son 2 poblaciones muy vulnerables, entonces también lo enfrentan a uno con una parte emocional que es necesario aprender a manejar y a controlar, con el objetivo de poder llevarles las actividades que requieran. También el asunto de sistematizar en las evaluaciones, por ejemplo, en el documento que había que llenar de evaluación de lo que se hacía en cada sesión, también le ayuda a uno a poder descubrir esos logros que quizás si uno no los llena se queda tal vez un poco en el aire,
Entonces, llevarlo a un documento concreto pienso que también fue muy útil porque uno puede sistematizar ahí la información y después revisar y decir, bueno, sí, ¿verdad? O sea, este objetivo que tenía sí se cumplió o se cumplió a medias o quizás esta actividad, bueno, no funcionó tanto, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y en cuanto a la self-experience, maravillosas las que tuvimos nosotros, en particular la del sábado en la tarde, para mí fue una experiencia increíble, completamente fuera de mi zona de confort, pero que me generó, digamos, a nivel emocional no sé, como verse uno en un espejo y enfrentarse con cosas que tal vez están ahí como guardadas. Y ya, bueno, para cerrar, digamos, para mí fue una experiencia transformadora que considero que debería seguirse haciendo así, con las mejoras que crean pertinentes, pero sí me parece una experiencia que transforma la vida y en mi caso, pues, como comentaba en el cierre de las sesiones el domingo, la musicoterapia para mí ha venido a casi que a rescatarme porque pues estoy atravesando un proceso de duelo bastante complicado y la musicoterapia vino como a rescatarme. Eso es lo que yo siento, como a traerme de nuevo a la vida. Y pienso que eso le puede suceder a muchísimas personas que estén pasando por diferentes situaciones y que pueden encontrar en la musicoterapia una herramienta para sentirse mejor, para salir adelante, para recuperarse de diferentes procesos y uno comprueba, digamos, de primera mano el poder que tiene la música en las personas. Pues esperamos que en cuanto estés recuperada del todo eso lo puedas devolver nuevamente a la sociedad, a las personas con las que trabajes. Ahí veo que se ha conectado Marco Almaguer. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia, Marco? Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, pues coincido con mi compañera Carla. Ha sido una experiencia que hemos pasado por muchos estadios, desde los más estresantes hasta los más satisfactorios, muy conmovedores. Fue desde la preparación previa, ya el hecho de contactar con otros compañeros a los que solo vemos eventualmente en las pantallas y tener que hacer sesiones de programación, sesiones de planeación, hacer composición musical y también el hecho de llegar a un espacio totalmente distinto que te mueve de tu zona de confort. Aparte, con respeto para todas las nacionalidades, pues bueno, Colombia es una tierra muy hermana de México, al igual que España, pero aquí nos sentimos muy, muy arropados, muy apapachados. Y desde que llegamos, el trato fue muy cálido, fue de mucha unión. Fue un poquito como ajetreado, ¿no? Porque aparte éramos un montón conviviendo, pero algo muy bonito que dice Carla es que a mí me sorprendía que el hecho de venir de diferentes espacios, distintas costumbres, a fin de cuentas tenemos un hilo muy importante. Yo siempre en todo mi trabajo he defendido el valor del mestizaje, el valor de la unión de los pueblos hispanoamericanos y creo que tenemos una identidad muy fuerte y esa identidad nos hizo también fortalecer nuestra labor musicoterapéutica. El hecho de también ir a la Sagrada Familia, que ya desde el nombre también era un símbolo muy, muy fuerte para nosotros, ¿no? De unión por todo lo que para mí representa el término de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí y ahora representado en este lugar muy, pero muy bonito en el cual tuvimos la oportunidad de convivir con los adultos mayores. Si bien no es lo que decíamos de la fenomenología en la musicoterapia, ¿no? Teníamos una sesión, teníamos una planeación y de repente teníamos que mover todo el universo porque se unían adultos mayores que no estábamos esperando. Algunas veces hicimos sesiones, yo les decía catastróficas, ¿no? En donde había nula funcionalidad y nos llegaban unos adultos mayores súper funcionales, muy bailarines, muy conversadores,
o había algunos que nos costó mucho más trabajo. A mí me gustaría recalcar, David y compañeros, que tuvimos unas sesiones muy reveladoras en el lugar de la Fundación de Santa Rita, en el cual pues yo había tenido la oportunidad de estudiar medicina y no terminé, pero había visto algunos casos muy complicados que yo decía, estos son de libro, ¿no? Son como una excepción. Y en la fundación vimos algunos casos que me mantenían muy impactado. Y tuvimos una sesión muy especial con unos de los pequeñitos, en donde tuvimos también nuestra catarsis fuerte, unas crisis que sufrían algunos pequeños. Y eso me parece que era muy revelador. En algún momento, yo no podría decir que hubo quebrantos emocionales, eran confrontaciones. Contamos con o contactamos con una parte muy profunda de nuestra humanidad y a fin de cuentas aprendimos en gran cantidad de enfrentar ese tipo de crisis, de enfrentar esas dinámicas, porque me encantó que se parecían pues mucho a la realidad que nosotros creo que nos vamos a enfrentar o que nos vamos enfrentando poco a poco. Aprender de todos nuestros supervisores. Yo tengo muy puntual en mi informe, muy puntuales como algunas cosas muy especiales que yo aprendí de cada uno de ellos y que me llevo con muchísimo cariño. Y estoy de acuerdo también con Carla. A mí me dejan descansar 2 días más y yo les sigo todavía unas 2, 3 semanas, se los juro. En conclusión, experiencia bellísima. Yo la repito sin ningún problema y con muchísimo gusto. Y yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para Liliana y para Gustavo y para todos los que nos acogieron allá en Colombia. Y pues claro que también a unir por la maestría y por la gran coordinación. Mil gracias. Todo esto es posible, como decía antes, gracias al compromiso de muchos profesionales. Algunos habéis estado en contacto con ellos, otros están en UNIR y no los vais a conocer porque nos ayudan a poder gestionar todo este gran constructo que son las prácticas PIMAS, ¿no? Pero ha sido posible esta experiencia para vosotros porque detrás hay mucha gente trabajando y gente muy comprometida, ¿no? Cada uno de los dos equipos, el de Bogotá y el de San Lorenzo del Escorial, mantienen una comunicación muy estrecha precisamente para que todos hablemos como una única persona, aunque tengamos distintas voces, pero que esté muy unificado nuestra manera de intervenir, de aportar, enriquecida, por supuesto, pues, por cada una de nuestras experiencias personales y nuestros trabajos, ¿no? Pero funcionamos todos de una manera muy unificada, ¿no? Y estamos coordinados precisamente por eso. Liliana, ¿cómo has visto tú esa parte, ¿no? El trabajo de los coordinadores, de todos los supervisores? Algunos no pertenecían a UNIR, otros sí. ¿Cómo ha sido su sorpresa de ver el nivel de los alumnos cuando han llegado a estas prácticas? Sí, mira, David, teníamos en el equipo de supervisores en Bogotá 3 egresados de la maestría de la Universidad Nacional de Colombia y 3 egresados de la maestría de la Universidad Internacional de La Rioja, allí en España, con lo cual había una amplia forma de supervisar, donde todos dábamos lo mejor y lo que podíamos aportarles a nuestros grupos, y absolutamente todos los estudiantes tuvieron reunión con cada uno de nosotros. Entonces eso enriquece muchísimo la posibilidad de guiar, de acompañar, porque realmente son 6 maneras de ver la musicoterapia. Todo unificado dentro de los parámetros, como lo dices tú, pero la parte personal que cada uno aporta, que es lo que decía Marco, que se lleva puntualmente de cada uno, sí, algo, eso es una riqueza realmente imposible de medir. Y quería acotar una cosita, y es que en estas últimas PIMAS, el nivel de preparación de los estudiantes fue maravilloso, fue realmente potente. Además, se notaba no solo el trabajo previo, sino el trabajo previo de los profesores en UNIR. Venían con todo claro, muchísima preparación de actividades, que ahí te digo, a ti y en cabeza tuya, David, y todos los profesores de la UNIR, gracias, porque nosotros se nos
se nos, se nos suavizó el camino acá gracias al aporte de ustedes allá. Sí, el hecho de que ellos llegaran tan bien preparados, bueno, ahí al final yo les tuve que, digamos, organizar por grupos para que trabajaran ya concretamente 15 días antes de venir a Colombia, pero el trabajo estaba hecho desde España. Y tengo que felicitarlos al equipo que los preparó, José Fernando, no sé, obviamente Alesia, que no está acompañándonos hoy aquí, pero todos. María, José Alberto Sotelo, Melissa Mercadal, Nacho, propia Bea, Catalina. No, pues es que con esos profesores, ¿quién no? Por favor, son una maravilla. Y podemos apretar un poco más incluso, yo creo que podemos subir un poco más las tuercas. Sí, pues ¿verdad, Bea? Hay que subir un poquito más ahí, apretar un poco, ¿no? Eso es. Eso es. No, gracias, Lili. La verdad es que es fantástico y de todo lo que estáis diciendo ahora yo me quedo sobre todo con una idea que nosotros tenemos muy presente, y es que no es solo enseñarles la profesión y a poner en práctica toda esa teoría que vienen trabajando, sino que también hay un recorrido personal, eso, como ser humano, que sentimos, que emocionamos, que al final en esta profesión está muy presente. No es que tú llegues y hagas algo que has aprendido, sino que vives algo y tienes que asimilarlo, reflexionarlo, compartirlo. Entonces yo creo que aquí lo bonito que tienen las PIMAs, y por lo que salen estos testimonios que estamos escuchando hoy, es porque eso lo sabemos también desde el equipo docente y contamos con ello, y pensamos siempre en ese self-experience completo, en el que no solo vas a ver cómo alguien hace una sesión de musicoterapia y lo replicas, sino que tú lo vivas, lo asimiles y hagas un trabajo mucho más personal que va más allá del de ser un profesional fantástico en esta disciplina, sino en el ser una persona adecuada también, con esas habilidades terapéuticas y con toda esa vivencia que te va a hacer ser mejor profesional. Y eso, para mí, es una de las cosas clave de estas PIMAs. Las tenemos ideadas como un laboratorio que activa a las personas. Lo hacemos paulatinamente. Ya sabéis que no arrancamos el primer día a hacer sesiones, sino que hay un rodaje, hay un calentamiento previo antes de, un conocimiento entre vosotros, una preparación antes de entrar ya en el terreno real, ¿no? y en el contacto directo con los alumnos. Pero hacemos eso, que sea como una aceleradora en la que te confrontas con la realidad, aterrizas todos tus conocimientos teóricos y vas viendo paulatinamente cómo puedes poner en práctica todo ese conocimiento que traes, pero que necesitas irlo viendo, ¿no? Y es un trabajo, por supuesto, acompañado. En ningún momento se hace ningún trabajo en solitario, todo está supervisado, chequeado. Y después, ya sabéis, tenéis que estar rellenando infinidad de cuestionarios al inicio del día, al final del día, al inicio del día, al final del día, antes de llegar, después de llegar, dentro de las sesiones. Yo he estado procesando en estos días los datos. Han sido más de 1000 datos tomados en San Lorenzo del Escorial y otros 1000 aproximadamente en Bogotá. Imaginaros toda la información que eso nos está dando, que por un lado nos da las pautas ya para realizar algunos ajustes que puedan implementar mejoras al año que viene, los que van a venir. Pero sobre todo nos dan la corroboración, podemos ver fehacientemente que lo que estáis diciendo lo expresan los datos cuantitativamente. Y esto es parte también del aprendizaje, ¿no? O sea, la vida del musicoterapeuta también es eso, de registrar lo que va haciendo, de coger esa dinámica de un pre, un post, un saber qué está pasando ahí. No solo vivirlo, sino registrarlo y tener los datos. O sea, que al final también incluso esa parte que a lo mejor se aleja más de lo que es la práctica musicoterapeuta en nuestra cabeza, luego al final tiene mucho del día a día del musicoterapeuta y lo vais ya ensayando, viendo y viviendo vosotros mismos en las propias prácticas. ¿No? Y además tiene un fin metacognitivo, es decir, si no sabes qué es lo que estás haciendo, no puedes poner atención sobre ello. Y ese es el fin de todos estos inmensidad de cuestionarios, es decir, reflexiona sobre qué has dado en este momento, en este otro, en este otro, en este otro, porque así tu atención está puesta en qué tienes que seguir trabajando, en qué
todavía no te has atrevido a cantar, pero hasta que no lo ves ahí escrito por ti mismo, no reparas en ello. Entonces es una herramienta más de ese aprendizaje. Teníamos por aquí también a Carlos Alturo Valverde. No sé si compartes todas las experiencias que han aportado tus compañeros, si nos puedes dar una visión diferente. Hola David, hola a todos. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque estoy en horario laboral y me tengo que mover ahora en un ratito. Pero la verdad que lo que podría acotar, como para diferenciar un poco lo que comentaron antes Marquitos y Carla, es que yo sentí las pimas como ese lazo que se le pone a un regalo, ¿no? O sea, la maestría ha sido toda la preparación del regalo, de la caja, y las pimas fue como ese lazo, ¿no? Fue una experiencia muy transformadora y fue como, valga la redundancia, ¿no? Poner en práctica todo lo teórico que pudimos ver en clase. Todo lo que pudimos ver en clases, porque, por ejemplo, los que no somos psicólogos, los que somos docentes o los que son músicos, teníamos cero experiencia con pacientes, ¿no? El trato directo con un paciente. Yo había ido muchas veces como voluntario a algún geriátrico, a fundación con niños, pero claro, esa visión clínica no la tenía y de hecho me daba un poco de incertidumbre cómo iba a ser, cómo reaccionaría y la verdad que fue muy bonito porque desde la primera vez que me tocó ser musicoterapeuta y llevar la sesión o coterapeuta, me sentí como que todos esos miedos, esa incertidumbre desaparecían. O sea, fue como fluir, ¿no? Fue muy, muy linda experiencia en ese sentido. Como dijo Marcos, ¿no? Obviamente hubo sesiones y sesiones, hubo algunas un poco más difíciles, pero yo atesoro muy profundo en mi corazón 3 que vivimos con mi grupo que me impactaron. Una de una señora en la que yo fui musicoterapeuta y no se movía, no hablaba casi nada y cuando empezamos a cantar es como que le hubieran enchufado a la pared y se activó y empezó a cantar a viva voz y la enfermera puso una cara así como diciendo ¿qué pasó aquí? Que fue muy, muy lindo. Otra de uno que había sido un sacerdote que nos tocó replantear toda la sesión porque claro, teníamos un formato y cuando nos dijeron no, es que él fue sacerdote, fue como que tuvimos que replantearlo toda y prácticamente hicimos una misa allí con el padrecito, salió muy, muy bonita. Y la última, un señor que nos decían no se esperen nada de él porque él tiene 105 años y no se mueve, así que no esperen nada. Y un compañero que hablaba francés, él cantó toda la sesión canciones en francés y no hubo reacción. Y el último día lo trajeron, así como dijo Marcos, de esos que te traían porque no quedaba de otra, y le volvió a hacer la misma sesión. Y al final el señor le sonrió, le dijo merci, y el enfermero también se quedó alucinado porque nunca lo había visto los dos. Pues la verdad que fueron esas 3 sesiones que a mí me marcaron muy profundamente y es eso, o sea, es como el lazo para el regalo. Qué bien, me alegro. Me alegro de que nos compartas esta experiencia, Carlos. Y gracias por el esfuerzo de aún estar trabajando, haberte conectado por aquí con nosotros. ¿Qué os lleváis de esta semana? ¿Qué recomendaríais de una vivencia de este tipo? ¿Qué consideráis que ha sido un antes y un después para vosotros una vez que habéis vivido ya el PIMAS en musicoterapia? Venga, una ronda rápida, así, esto. Venga, por ahí, Bernie dice que él arranca. Bueno, yo me llevé una gran familia del PIMAS. Hemos hecho amistades. Me emociono de pensarlo. Yo era bastante escéptico cuando llegué a las prácticas de David.
dicen mucho de las maravillas del pino, pero ya veremos, ¿no? Y me he llevado, o sea, yo tengo la sensación de que yo no regresaba a casa, me estaba yendo de casa cuando salía cuando terminamos las pimas, ¿no? Y es donde realmente te das cuenta de dónde es tu lugar, ¿no? Es decir, es que este es mi camino y esto es lo que quiero. Porque yo me he sentido en casa, me he sentido en familia. Y bueno, y con eso ahí lo dejo porque no puedo hablar más. No es poca cosa lo que has dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernie. Venga, ahí Marco. Muchas gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con Bernie. Se hizo una familia gigantesca que aparte, pues, bueno, añoramos también compartirlo con la familia en España y, no sé, adoptamos a muchos pequeños colombianos de corazón cuando trabajamos con ellos y también adoptamos a nuestros abuelitos. Nos fusionamos con algunos, pues no hubo tanta oportunidad. De verdad tenían mucha energía, mucha más de la que esperábamos. Pero de los pequeñitos, sí, yo dije, yo tengo una hijita en este salón, tengo un hijito en este salón. La conexión me hizo recordar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Me hizo recordar que aún hay esperanza, a pesar de que en medio de una sociedad tan aplastantemente consumidora, se le olvida cuáles son los valores de la conexión humana. Y yo sigo insistiendo, 2 o 3 semanitas con unas buenas vitaminas, yo me las aviento sin ningún problema. Hacen falta musicoterapeutas en este mundo, siempre lo digo. Muchos musicoterapeutas en este mundo. ¿Quién sigue? A ver. Yo. Carlos ha levantado por ahí la mano. Dale, Carlos. Y algo que me olvidé de decir hace un ratito es que, y ahorita que lo dijo Marcos, por eso me acordé, algo que como que surgió entre todos acá en Bogotá es ese deseo de hacer red, ¿no? De hacer trabajo en red y saber que no estamos solos, o sea, que no es que ya yo me gradúo del máster y pongo mi consultorio y me olvido, y a mis compañeros, bueno, una foto de vez en cuando, sino como ese deseo profundo de poder hacer trabajo en conjunto, de poder generar evidencia con la musicoterapia, de soñar con proyectos macros, ¿por qué no? Y eso creo que es un sentimiento que no hay que dejarlo que se disipe, sino alimentarlo con pasos cortitos, ¿no? Creo que eso también fue algo muy bonito que nos llevamos de las pimas. Y como tú dices, no hace falta musicoterapeutas en el mundo. Qué bien, qué bien. Que no me enteré yo que no seguís conectados y que no seguís inventando cosas. Hay muchas necesidades en el mundo. Muchas gracias, Carlos. Liliana. Me encanta llevarme una palabra, como hacemos en las sesiones de musicoterapia. Me llevo la palabra transformación. Recibir estos 35 seres maravillosos, pero llenos de inseguridades algunos, con traumas, con angustias. Hubo 2 mamás, una dejó a su bebé en Venezuela y estaba aquí con el corazón encogido de pensar que su bebecito estaba allí. La otra se trajo a su bebé desde Argentina, pero pues lo tenía que dejar con su esposo. La otra tenía que volarse, literalmente, todos los mediodías a amamantar a su bebé que estaba en algún hotel. Es cada persona como llegó y se adaptó, pero sobre todo cómo terminaron al final todos como una red sólida de personas que se sentían fuertes, listas para ir a ejercer en sus países. Esa transformación que vimos nosotros, y eso fue un sentir de todos nosotros como supervisores, es indescriptible porque realmente fue muy, muy, muy potente. Otra cosa que me llevo de acá es la capacidad que tienen de dar de ellos a pesar de estar algunas veces no en su mejor estado emocional. Pero era tan fuerte lo que tenían que enfrentar
y cómo se adaptaban para decir, momento, no puede haber contratransferencia aquí, tengo que trabajarlo de alguna manera. Pidieron ayuda a los supervisores, pidieron ayuda a una de nuestras colaboradoras que es psicóloga, Andrea Gómez. Entonces, de alguna forma todos se volvieron solidarios entre sí. Les hicimos a los que se quebraban, llamamos quebrar, ustedes saben de qué estamos hablando, círculos entre todos nosotros. Entonces realmente círculos de voz potentes, sesiones individuales para ellos, y este trabajo en equipo, familia musicoterapéutica, es lo que me llevo de estas PIMAs. Liliana, nómbranos a todos los supervisores que han estado por allí para hacerles presentes en el podcast y agradecerles. Claro que sí. Estaban Gustavo García, estaba Samuel Alfonso, María Claudia Galán, que por cierto hizo un comentario muy lindo en la reunión de supervisores. Dijo, miren, el nivel de musicoterapeutas que me encontré en la UNIR me ha sorprendido, porque nunca, ni siquiera me lo hubiera imaginado, porque ni en mis compañeros de grado de hace 10 años en la universidad encontré ese nivel humano y musical y musicoterapéutico que encontré en ellos. Eso no lo quiero dejar de resaltar, porque nos gustó mucho ver esa visión de una supervisora de otra universidad. Estaba María Stephanie Vanegas y Claudia Forero como supervisores nosotros. Y luego estaba Andrea Gómez, egresada de la UNIR, como que se volvió la Zoila. Aquí llamamos Zoila porque ella hacía todo. Soy la que los organizo, soy la que les tomo las fotos, soy la que los apaño cuando se quiebran, porque soy psicóloga. Era nuestro eje que nos ayudaba en todo, y realmente fue muy valiosa su participación de manera absolutamente voluntaria en estas PIMAs. Equipazo, equipazo, equipazo. Pues muchas gracias a ellos por todo ese trabajo que han hecho por allí. Carla, ¿qué te llevas finalmente de esta experiencia de prácticas? Bueno, a mí me pasó un poco como Bernardo, que decía que fue la confirmación de que ese es el camino. Al principio, cuando yo empecé a estudiar, pues siempre había tenido como ese gusanito de que quería estudiar algo relacionado con música, la musicoterapia y demás. Y llegué también con muchas dudas, pero después de terminar la semana, pude confirmar que sí es este el camino que quiero seguir, y me llevo un agradecimiento profundo. Se lo recomiendo a los que puedan vivir la experiencia, que estén estudiando ahorita o que vayan a estudiar más adelante, que vivan, que se den la oportunidad de vivir esa experiencia, porque de verdad que capaces los seres humanos de todo lo bueno que somos capaces los seres humanos. Entonces también le devuelve a uno un poco la esperanza en el mundo, digamos, que sí podemos tener un lugar mejor y sí podemos llevar muchas cosas buenas a las personas que lo necesitan. Qué bien, gracias Carla. Se nos ha conectado aquí Nacho Alós, que estuvo en San Lorenzo. Nacho, estamos ya haciendo la ronda final y estamos preguntando qué te llevas de la experiencia de las prácticas. Bueno, yo me fui muy tocado y muy emocionado también, pues por el poder de la música y por el poder que tiene el saber manejar las técnicas de musicoterapia y la conexión con uno mismo y con la otra persona, ¿no? Me llevé una apertura muy grande, un removerme interiormente, mucho trabajo personal también, un encanto y un gozo de trabajar con los compañeros con esa apertura y esa entrega tan grande. Y luego un darme cuenta de que lo que parece fácil lleva detrás una técnica y una sabiduría que quisiera. Para mí ha sido como un, bueno, esto yo quiero entrar en esto a nivel pro como ellos, ¿no? Entonces, bueno, me llevo las ganas de profundizar y de ponerme a ese nivel tan bonito de poder conectar con la gente. Con los abuelos fue espectacular, fue maravilloso, y con los compañeros también. No sé qué más decir. Pues has dicho mucho.
tienes madera. Yo creo que tú dices, voy a ver si llego a ser pro. Yo creo que estás muy ahí, en ese nivel pro. O sea, Eso iba a decir, que ya lo es, ya lo son todos ellos. Pero Nacho, ya lo tienes. lo tienes. Muchas gracias, Nacho. Fabián, ¿qué te llevas de esta semana? Bueno, creo que mis compañeros han dicho todo, casi todo. Personalmente, yo como músico acá en Ecuador durante ya algún tiempo, siempre había sentido la música como algo interno, ¿no? Como para uno mismo, pero digamos aprender de la musicoterapia y de sobre todo las prácticas ha sido como llevar la música hacia un servicio hacia el otro. Y eso es lo que me llevo, ¿no? Aparte del poder transformador de la música hacia uno mismo y cómo a partir de esa transformación de uno puede empezar a ayudar al resto, a los otros. Como dije, la experiencia tanto con los niños como con los abuelitos es impresionante. Es algo que yo no lo había vivido, había, digamos, como sentido el poder de la música en cierta forma. Como músico, como les digo, no brindando hacia el otro, pero siempre desde uno. Pero digamos ahora entender la música como algo que puede ayudarte a mejorar, a tener un bienestar o incluso a mejorar tu calidad de vida en cierta forma es algo maravilloso. Para mí lo que me llena tanto de emoción que es lo que me llena. Sandra. Yo me quedo pensando que mi palabra fue libertad en el Self Experience y veo que es la libertad de la música a través de todas las edades. Me encantó la dinámica que hicimos cuando fuimos al conservatorio con los niños, ver esas dinámicas de música, cómo ellos ya manejaban todos los temas musicales, el crescendo, el forte, todo lo manejaban ya desde bien pequeños. Me encantaría yo aplicar con la niñez estas técnicas que aprendimos y la esperanza de que esos niñitos también puedan llegar a ser musicoterapeutas cuando sean grandes. Ojalá. Sería todo un lujo que las nuevas generaciones se contagiaran de este mismo virus que tenemos todos y que siguieran expandiéndolo por ahí. Bueno, Bea, tú que ya has vivido tantas y tantas semanas de prácticas. No, es fantástico. Tengo esa inmensa suerte, ¿no?, de haber podido acompañar a muchas promociones de alumnos en esto. Y yo justo esta vez tuve la suerte de hacer el cierre, que eso me permitió pues ver lo que se llevaban, resumir un poco todo eso. Hicimos una canción de despedida muy bonita en la que cada uno incorporó su palabra, su sentir o lo que se quedaba, y recogí alguna de estas. Por supuesto estaba aprendizaje, pero también se repitió mucho vocación, reconocimiento, seguridad, revelación, generosidad, unión, aceptación, acompañar, y una que me encantó, que es reencontrarse. Creo que eso es muy significativo y me parece que en este grupo se ha vivido mucho ese sentir, ¿no? Esa manera de personas con una estrecha relación con la música, que han sanado esa relación con la música y la han reconducido, la han reencontrado o se han reencontrado gracias a utilizar la música de otra manera. Y coincido con Liliana, gracias a todo el equipo de musicoterapeutas y al claustro de musicoterapia del máster de UNIR, porque realmente venían muy preparados teóricamente, muy preparados con herramientas, ¿no? Con toda la teoría necesaria, pero también con todas las habilidades listas para que nosotros simplemente tuviéramos que pulirlo un poquito, darles ese pistoletazo de salida y que ellos lo pudieran llevar a cabo, ¿no? Y me gusta mucho también algo que vi mucho en ellos, y no es que estuvieran preparados, que ya lo estaban, sino que se vieron preparados. De repente cambió su concepción de sí mismos. Yo vi que tenían todas las capacidades y las cualidades, pero estaban inseguros porque no lo habían hecho o porque no se habían atrevido, y aquí lo que hicimos es incitarles a que se atrevieran, con esa supervisión, por supuesto, con nosotros de la mano, para que se atrevieran de manera segura,
pero creo que eso también fue muy bonito, no solo las palabras que he dicho y el reencontrarse, sino también el verse capaces, ¿no? Que creo que para mí es uno de los aprendizajes más bonitos que yo he tenido que recorrer en este camino, que quizá me ha llevado más tiempo y que gracias a estas pimas y al soporte, ya que nosotros lo hemos pasado, conseguimos que lo pasen de manera mucho más rápida, bonita y sobre todo más preparados de verdad. Así que nada, os agradezco enormemente todo ese trabajo y por supuesto a mis compañeros que si quieres, ahora nombramos uno a uno y agradecemos ahora porque ha sido un lujazo compartir con ellos, la verdad. Bernardo, ahí yo creo que te has dejado algo en el tintero, ¿no? Sí, a ver, respecto a bueno, lo que están comentando de creerse, ¿no? Los musicoterapeutas que ya éramos. Bueno, Nacho y yo vivimos en Valencia los dos y bueno, yo me he propuesto trabajar con él y él ha aceptado. O sea, vamos a ahí hacer conexión. cosas juntos. Conexión valenciana. Y lo que quiero decir que Nacho aún se tiene que creer musicoterapeuta, pero yo me he propuesto que se lo tiene que creer aún. porque es muy grande, sabe mucho y le falta creérselo. Yo quiero decirlo aquí públicamente porque yo creo que le hace falta escucharlo más veces. Pues esto que estás diciendo lo corroboran los datos. El dato que más ha crecido de todos los que hemos analizado ha sido precisamente el de la identidad profesional. Es el salto más grande, porcentualmente hablando, de que por el trabajo que habéis estado haciendo os habéis ido con una visión de identidad profesional muchísimo más clara, todos. Unido Bogotá y España. Y luego otra cosa que quiero destacar, por no meterme aquí en el tema de hablar de porcentajes y todo esto, pero había dos categorías que venían topadas ya, que eran datos techo desde el primer momento. Y una era las cualidades blandas, las habilidades blandas, y otra eran las competencias éticas. Dos competencias que la IMTC recomienda en todas las formaciones de musicoterapia. Pues todos nuestros alumnos, tanto los de Bogotá como los de Madrid, llegaron con esos ítems arriba del todo. Es decir, no pudo haber mejoras en esos ámbitos porque ya venían saturados de buenas capacidades. Y fijaros, si somos un máster online, imaginaros, ¿no? Qué buen trabajo hacen los profes y se va realizando poco a poco antes de llegar a las prácticas, que eso que es una competencia esencial en un musicoterapeuta, venís ya con esa preparación previa. O sea que partimos de un grandísimo nivel. Y luego ya, por supuesto, pues todas las mejoras técnicas, de observación, de implementación, de adaptación musical, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues llega el momento de cerrar y antes de ello quiero agradecer a la parte de los supervisores que han estado aquí. En primer lugar, pues quien más ha estado trabajando y preparando todas estas prácticas, Alessia Fattorini, que ya sabéis que está ahí como coordinadora de las prácticas y co-coordinadora conmigo en el máster, todo el gran trabajo que ha hecho de preparación para que salieran adelante pues tanto las de Bogotá como las de España, ¿no? Y luego ya los supervisores que habéis tenido día a día ahí durante la semana, ¿no? Pues Iria Saavedra, que ha estado dirigiendo este año los Self Experience, Mireia Serra, que ha estado con las sesiones, Ariadna Posadas, que es egresada de UNIR y que ya está trabajando con nosotros, Catalina Córdoba, que también ha estado revisando sesiones, y Jessica Knight. Muchas gracias a todas ellas porque han hecho un trabajo muy fino, muy delicado, muy comprometido y ha ido pues promoviendo las experiencias que habéis podido escuchar aquí. Y nada más, yo creo que hemos hecho un grandísimo resumen vivencial, sobre todo, de cómo ha sido este año las experiencias en el PIMAS. Os instamos a las del año que viene y a los que las habéis vivido, animaros a seguir trabajando, a seguir perfeccionando, a seguir aprendiendo. Ya sabéis que el máster es 1 centímetro en vuestra carrera y que lo interesante viene después. Hay que seguir
formándose, seguir preparándose, seguir creciendo humana, técnica, musicalmente, para impactar a las personas con las que vais a trabajar y hacerlo como lo habéis visto en estos días. Ya tenéis la semilla, pues esto hay que seguir sembrando hasta que seáis un bosque frondoso y grande, donde a la gente le encante venir a cobijarse y a refugiarse de las inclemencias del tiempo. O sea que ánimo a todos a seguir siendo árboles y creciendo grande, 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 grande. Teorías y ponencias, sherpas que te cuidan a conciencia. Nos vemos en el siguiente episodio de Moodcast Musicoterapia. Si te ha gustado esto, pues ya sabes, dale al like, compártelo con tu gente y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao, Gracias. Adiós. Gracias, aplauso David, aplauso porque eres el capitán del barco. Y vea la capitana. Feliz de compartir barco con David siempre. Historias y vivencias de esa música que cierra las heridas.